El día martes, a último momento, porque tiene un plazo justamente el presidente de la Nación para vetar la ley aprobada, estaría presentándose en el Congreso. Un Congreso que aprobó justamente en el transcurso de los últimos días este aumento jubilatorio extraordinario y además una actualización justamente del bono que reciben los jubilados. En medio de esta cuestión política que se vive, la imagen del presidente de la Nación hablando de este tema, del veto, se ha escuchado en diferentes medios de comunicación. Ha sido realmente un tema que había generado una polémica importante, porque no se sabía si iban a contar con los votos necesarios en el Senado. Finalmente se aprobó y allí surgió el cuestionamiento. El día que se trató en el Senado surgió la polémica. ¿Por qué Victoria Villarruel dio posibilidades de que se cumpla esa sesión? ¿Tenía la culpa? ¿Lo hizo a propósito? ¿Fue un golpe institucional? ¿Fue una cuestión de traición? Y surgió, sin duda alguna, el momento donde se rompe finalmente la relación del Ejecutivo, no solamente Javier Milei, porque hasta la ministra Patricia Bullrich, el ministro Petri, hablaron de traición directamente de Victoria Villarruel. ¿Hay traiciones entre presidentes, vicepresidentes? ¿Qué significa institucionalmente lo que está pasando en nuestro país? Los miércoles nos visita Abel Cornejo para charlar un poco y tratar de entender un poco mejor todas estas situaciones. Tranquilo los temas que te tiramos como para que charlemos aquí en el espacio. ¿Cómo estás, Abel? Buenas noches. Un gusto, como siempre. ¿Qué es esto? ¿Un golpe institucional? ¿Es un riesgo institucional? ¿Qué es lo que está pasando entre presidente y vicepresidenta? Es una crisis política que no es nueva. La figura del vicepresidente es una figura controversial, sin ninguna duda. No solamente en la Argentina. Hay países que no tienen vicepresidente, como Chile, por ejemplo. Entonces, cuando el presidente se ausenta, lo reemplaza el ministro del Interior. Y la Constitución fija, en caso de ausencia permanente, un sistema que lo va a reemplazar el presidente del Senado o el presidente de la Corte Suprema, pero con la obligatoriedad de llamar a elecciones. Bien. Nosotros, por ley de acefalía, tiene que producirse la acefalía de la República, que se llama, que es cuando renuncian el presidente y vice, como Alfonsín y Martínez, por ejemplo, Claro. Para que la conducción del país quede a cargo del presidente provisional del Senado y se tiene que llamar a elecciones o elegir entre un senador o un gobernador. Antes era distinta la ley de acefalía. A ver. Antes la ley de acefalía tenía un orden prelatorio que venía presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y si no el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que fue un buen cambio que se hizo en su momento, con una crisis anterior que es cuando se muere Perón. Cuando se muere Perón, lo sucede quien en ese entonces era su mujer, y es la primer mujer presidenta de la Argentina, Claro, que es la antesala de lo que va a desembocar en ese episodio luctuoso que fue el 24 de marzo, pero hay en la historia argentina varios antecedentes con distintas características, ¿no? Finocchiaro dijo días pasados, me parece, en la Cámara de Diputados, o lo dijo en algún medio, nuestro país tiene que ir camino a eliminar ya la figura de vicepresidente. Yo estoy de acuerdo con el tema de los vice, es una figura traumática. Mira, si recordamos, José, por ejemplo, el tema Cristina Cobos. Lo recordamos los otros días porque se cumplían creo que 41 años. 21 años. 21 años. Del voto no negativo, no positivo. No positivo de Julio Cleto Cobos. Ese fue un final durísimo. En vivo y en directo, creo que midiendo prácticamente lo mismo que un partido de fútbol. Claro, eso fue tremendo. Antes de eso, de la Rúa Álvarez. Sí, mira, justo estamos observando el momento donde Julio Cleto Cobos, nervioso, hace referencia después de una larga alocución para decir mi voto no es positivo. Así es. Sí, y recordabas lo del 2001. Lo del 2001. Antes del 2001, hubo muchos años antes, cuando Arturo Frondizi era presidente, el vicepresidente, que era Alejandro Gómez, no estaba de acuerdo con el viraje que había dado Frondizi respecto a los contratos petroleros. Pero Gómez tuvo una actitud, a mi modo de ver, muy digna,
y no estando de acuerdo con el presidente renunció, ¿no? Antes de Gómez pasa otra cosa. Gobernaba la Argentina Roberto Marcelino Ortiz, que empieza a quedarse ciego por la diabetes y pide una licencia prolongada, y lo reemplaza Ramón S. Castillo. Sí. Ahí habían dos posturas en el gobierno porque estaban sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Ortiz era partidario de los aliados, Castillo tenía simpatías por el Eje, y sucede que en un año, en 1942, se muere Ortiz, que era el presidente efectivo, sí, en uso de licencia prolongada. Se muere Marcelo Torcuato de Alvear, que había sido presidente de la Nación y en ese momento era presidente de la Unión Cívica Radical, y se muere Agustín P. Justo, que también había sido presidente de la Nación. Es decir, que el país queda huérfano de liderazgo, ¿no? Claro. Antes hay otro episodio traumático también, que es con la renuncia del presidente Luis Sáenz Peña y la asunción al poder de un salteño que era José Evaristo Uriburu. Y antes, en la revolución del 26 de julio de 1890, con la renuncia de Miguel Juárez Herman, asciende al poder Carlos Pellegrini, sí, un gran presidente argentino, ¿no? Sí. Recordado por lo del Banco Nación y por el billete. Y por el billete y por ser denominado piloto de tormentas. Pellegrini va a morir muy joven después que deja la presidencia, porque probablemente él se había enfrentado a Julio Argentino Roca y tenía una visión distinta a la de Roca en cuanto a la apertura democrática. Pellegrini históricamente tenía una relación muy cordial con Hipólito Yrigoyen y él estaba de acuerdo con lo que después fue la ley Sáenz Peña, ¿no? Claro. Son esas pérdidas grandes que tuvo este país en ese sentido. Pero como vemos en esa reseña, prácticamente de los albores de la nación hay rispideces entre presidente y vice. Vos sostenés entonces que esa posibilidad de eliminar la figura presidencial, que si mañana... Vicepresidencial. Vicepresidente, no, presidencial no sería. Ya ponemos otra figura, un emperador en la Argentina. Bueno, sí, ojo. ¿Se puede ir camino a esa mirada cuando un diputado lo dice de esta forma? Recordamos la historia reciente, porque los tres hechos de vicepresidente son Chacho Álvarez, Cobos y ahora Victoria Villarruel. Es todo muy reciente. Es todo muy reciente. Lo que pasa también es que hay algo que molesta, pero hay que decirlo. Apenas asumió el presidente Javier Milei, yo publiqué en un medio, La Hora del Congreso se llamaba el artículo, y es como que el Congreso de la Nación molesta al Poder Ejecutivo, desde la óptica del Poder Ejecutivo. Y en una república hay que acostumbrarse que hay que discutir temas, por ejemplo ahora, el tema jubilaciones y discapacidad. Sí. Bueno, sería un escándalo que no se discute en el Congreso eso. Yo tengo una postura que no pueden ser carne de cañón los jubilados en ningún tipo de ajuste económico, y lo son. ¿Y quién defiende sino la ley a una persona? A mí no me gusta hablar de discapacidad, sino de personas con capacidades diferentes, porque me parece absolutamente discriminatorio. Pero ¿quién sino la ley, y que se cumpla la ley y que hayan los fondos para esas personas con capacidades diferentes? Es como muy perverso el tema, porque son los dos sectores, yo agregaría toda la parte de la niñez que está desprotegida, sí, los tres sectores más vulnerables que tiene una sociedad. Pero es necesario que el Congreso es la Casa de las Leyes, los diputados representan al pueblo de la nación argentina y los senadores a las provincias, y esas discusiones hay que darlas sin temor, porque ahí es donde se funda las bases de la República, y funciona el sistema de peso y contrapeso, en el sentido de que nosotros tenemos un país, a mi modo de ver, hiperpresidencialista, cualquiera sea el presidente, que se agudizó con la última reforma constitucional. Ahora, te aprovecho en tu experiencia como juez, hombre de corte. ¿Todo se debe judicializar? Porque hoy dice el presidente de la Nación, si no avanza el veto, directamente lo mando a la justicia. O sea, si no hay un acuerdo político, va todo a la justicia. Hoy define toda la justicia. Inclusive hasta los recursos de la Nación que no le envían por fondo de incentivo docente, por ejemplo, a la provincia de Salta.
Uno de los grandes jueces que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos, que allá se llama al revés, es Suprema Corte, Sí. fue Felix Frankfurter. Y él decía que los jueces están para mirar hechos del pasado. ¿Qué se lleva a la justicia? Un hecho que ocurrió. No están para gobernar los jueces. Porque entonces habría un avance sobre cualquier vía de acción o vía ejecutiva que es necesaria para el buen desempeño de un gobierno. Entonces, justamente, ¿cuál es el órgano que ha pensado alguien como Juan Bautista Alberdi que esté al medio entre el Ejecutivo y la Justicia? Es el Poder Legislativo. Y por eso la Corte muchas veces, por ejemplo con aumento de jubilados, en el caso de Chocobar, Claro. de allá lejos y hace tiempo, dijo, es el Congreso de la Nación el que tiene que evaluar una ley donde haya un aumento acorde para los jubilados, por ejemplo. No es un tema nuevo este ya. Es un tema que se viene repitiendo. Por eso es la importancia del Congreso, por eso la importancia de los legisladores y por eso también lo indispensable que existan discusiones en un marco de respeto, en un marco de tolerancia, pero que son cuestiones esenciales y fundamentales, no ya del punto de vista, digamos, lírico de la República y las instituciones, sino de algo de lo que la gente pide, que es solucionar sus problemas. Nada menos. Nada más y nada menos. Abel, gracias por ayudarnos a pensar un poco más de este tema. Un gusto. Que estés muy bien. ¿Venís el miércoles que viene? Sí, señor. Bueno. Si me aceptan. Por supuesto. Pausa y cuando regresemos nos reencontramos con